Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta reunión informal, eh, tipo charla, ¿no? Por ponerle algún, por categorizarla de alguna manera, bueno, digamos que es una reunión tipo charla. No digo que es propiamente una charla porque no preparé nada. Lo que queremos hacer, el objetivo de hoy, es básicamente probar que funcionen las herramientas que estamos usando para poder tener este tipo de actividades. Ya se trate de charlas, ya se trate de cursos, eh, preguntas sobran. Eh, no te entendí eso, o sea, pueden preguntar lo que quieran. O sea, que preguntas sobran, que tienen muchas preguntas. Ok, vale, bien, bueno, perfecto. Pero no comiencen, por favor, con preguntas. Sí, entiendo que hay muchas, que pueden tener muchas preguntas, todos estudiamos astrología, todos tenemos nuestros intereses, pero digamos que déjenme compartirles un poquito lo último que estaba viendo, o sea, y de esa forma vamos entrando en calor, porque si entonces si cada uno empieza a preguntar algo en este momento, corremos el riesgo de tener una conversación sobre todo y sobre nada. Es decir, que nos vayamos de punta a punta, que uno de ustedes me pregunte sobre, qué sé yo, la astrología mundial y otro me pregunte sobre cartas electivas y en fin, ¿no? Y no terminemos como de aprovechar, de sacarle provecho a este rato que estemos conversando. Entonces nada, pues como digo, déjame comenzar simplemente hablándoles un poquito de lo que estaba haciendo. En particular estaba con las cartas de Jung y Freud, vamos a ponerlas por aquí, vamos a poner ese par de cartas y les voy a explicar en qué andaba. Déjenme poner, vamos a comenzar. A ver. Eh, ok. Eh, que te encanta Jung, vale. Sí, bueno, Jung es un personaje realmente muy importante para quienes estamos dentro del universo astrológico. O sea, vamos por parte. Hay gente que lo considera importante simplemente por el hecho de que él se interesó por la astrología. Pero no es solamente que él se haya interesado por la astrología, sino que realmente aportó elementos valiosos para la comprensión de lo que es la astrología como fenómeno real, como fenómeno humano, como fenómeno con el cual podemos entrar en contacto de manera vivencial. Y más allá de que uno tome cosas de la psicología junguiana para aplicarlas en la interpretación astrológica, lo cierto es que vale la pena detenerse en lo que Jung decía y pensaba con respecto a la astrología. Hola Alberto, ¿cómo estás? Mucho tiempo, ¿no? Sin saber de ti, sin verte. Qué bueno que te estés conectando de nuevo a esta charla. ¿Tienes audio? ¿Me estás oyendo? Primera pregunta. Alberto, ¿tienes audio? Bueno, no sé si Alberto tiene audio, voy a poner pausa. Que vale, perfecto, genial, genial. Vale, entonces, bueno, nada, retomando el hilo. El audio de Joimi está solo un poquito mejor que el del viernes. El del Sky es perfecto. Vale, qué bien, qué bien, qué bien. Vale, tú lo tienes por los dos, por lo visto. Estás haciendo el monitoreo por las dos fuentes de audio. Vale, bien, te lo agradezco. Vale, perfecto. Entonces, bueno, les estaba... Sí, definitivamente el Skype va a ser nuestro... O sea, nuestro futuro para el audio es Skype, definitivamente. Bueno, entonces, les estaba diciendo que Jung es definitivamente un personaje al que vale la pena acercarse y leer las cosas que él escribió sobre astrología. Pero en cualquier caso, lo cierto es que uno de los puntos más interesantes con relación a Jung es su relación con Freud, su encuentro con Freud y la ruptura con Freud. Eh,
voy a poner la carta de Freud por aquí. Vamos a poner, ajá, aquí está la carta de Freud. Y entonces allí las tenemos. Allí está en la primera rueda, en la rueda interior, está la carta de Jung, que como pueden ver es Leo con ascendente Acuario. Por cierto, si ustedes buscan la carta de Jung, van a ver que la hora de nacimiento que normalmente se da es distinta. La hora de nacimiento es como unos 15 minutos antes. Normalmente se le coloca una hora de nacimiento por allí más o menos. Las 19:27, 19:28, por allí, porque esa hora lo que busca es que el sol esté en la cúspide de la casa 7, pero esa es una mala interpretación del dato biográfico, del dato autobiográfico que se utiliza para establecer la hora de nacimiento de Jung. Jung escribe que él nació cuando las últimas luces del día estaban iluminando la habitación. O sea, él nació en su casa, o sea, en la casa de sus padres, y nació cuando las últimas horas, las últimas luces del día estaban iluminando la habitación. Pero resulta que las últimas luces del día no corresponden al momento en el que el sol está en la cúspide de la casa 7, no corresponden al momento en el que el sol está cruzando el horizonte, corresponden al momento en el que el sol alcanza unos 10 grados por lo menos por debajo del horizonte. Varía dependiendo del lugar, ¿no? Y de la época del año, pero lo cierto es que eso nos coloca un cierto tiempo después de esa hora. Y a mí me gusta la carta de Jung, y evidentemente es un redondeo calculada para las 19:45. Insisto, es simplemente un redondeo, pero creo que es mucho mejor que colocar su hora de nacimiento a las o sea, de tal manera de que el sol caiga en la cúspide de las 7. Jung tenía mucho de casa 6, la forma de ser, el tipo, la manera, o sea, yo no sé si ustedes conocen un libro de Jung o han oído hablar de un libro de Jung que se llama El Libro Rojo. El Libro Rojo de Jung, que lo empezó a escribir por allí por 1913, más o menos en la misma época de la ruptura con Freud, de la cual vamos a hablar dentro de un rato. Es un libro muy interesante porque describe como el viaje del propio Jung a través de su inconsciente, utilizando símbolos alquímicos y símbolos astrológicos. O sea, en ese libro él utiliza, bueno, de hecho les puedo mostrar, déjenme ver si se los puedo mostrar, porque me descargué una edición facsímil de ese libro, Jung, ajá, aquí está, el Libro Rojo de Jung. Vamos a abrirlo. Ajá, este es una edición facsímil del famoso Libro Rojo, y les quiero mostrar. Ajá, aquí está. Bueno, no lo he subido a la biblioteca de River, lo puedo subir. No, sí, o sea, sí, cómo no, o puedo ponerles, darles un enlace de descarga. Esto lo bajé de esa página que se llama archive.com, archive.com, que tiene de todo, ¿no? Y bueno, de allí lo bajé, pero sí, puedo subirlo a River y puedo, vale, ok, lo haría, pero fíjense, este no es un texto medieval, este es un texto hecho por Jung, ¿verdad? Pero imitando libros medievales. Se dan cuenta, por ejemplo, o sea, el comienzo del libro, la típica primera letra mayúscula, iluminada con una serie de dibujos, ¿verdad? Una ciudad acá al fondo, con una especie de iglesia, nubes. Lo logran ver, ¿no? Logran ver la imagen que les estoy poniendo.
Ok, vale, genial. Bueno, o sea, fíjense, no les parece, o sea, imagínense a Jung metido, o sea, metido en su despacho, con sus pinceles, como si fuese un monje medieval, creando este manuscrito en ese estilo de los monjes medievales, siendo al mismo tiempo un psicólogo que atendía consulta y un investigador y etcétera, etcétera. O sea, es decir, un hombre totalmente del siglo XX, pero que se retira a su despacho a construir este libro como una forma de llevar el hilo de su propia búsqueda interior. Bueno, cuando ustedes piensan en esa imagen, ¿no les parece que tiene lógica ese sol en la casa 6? Que en lugar de empeñarnos en querer que el sol de Jung esté en la cúspide de la 7, entender que sí, que Jung tenía un sol en casa 6 y que se podía sentir muy cómodo en esas labores de artesano, ¿verdad? En ese concentrarse como en un trabajo de hormiguita, porque efectivamente lo hizo de varias maneras en diferentes momentos, no solo con ese manuscrito iluminado, sino también con trabajos de talla. Él también tallaba madera, cosas de ese estilo. Estaba muy consciente de la forma en la cual el trabajo físico, el trabajo en el mundo físico, podía ser un correlato importante del trabajo sobre la propia alma. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo colocar ese sol en casa 6, además que sería consistente con el relato del propio Jung, eso de decir que nació cuando las últimas luces del día se estaban extinguiendo en la habitación. Fíjense que en este caso estamos colocando el sol a 5 grados de la cúspide de la casa 7, 5 grados de la cúspide de la 7, bueno, casi los 6 grados de la cúspide de la 7. Estamos hablando definitivamente de un sol en casa 6. O sea, este es un sol que si dejas irradiar parte de su energía hacia las 7 es realmente muy poca. Vale, bien, perfecto. Entonces, primer detalle, ¿no? Efectivamente, el tema de que la hora de nacimiento la tendríamos que ajustar un poco. Pero fíjense que Jung tenía el sol en Leo y el ascendente Acuario, lo cual nos habla de los dos elementos que tienen que ver más directamente con el trabajo con los símbolos, ¿verdad? El mundo de los símbolos tiene mucho que ver con el aire y con el fuego. El aire es lo que nos permite manipular, integrar, ordenar los símbolos dentro de un discurso. Y el fuego es nuestra conexión intuitiva, directa, inmediata con el significado de los símbolos. Entonces, el manejo de lo simbólico, tal como se hace en la psicología junguiana, tiene mucho que ver con esa combinatoria de fuego y aire. En cambio, fíjense en la carta de Freud, que la tenemos afuera, el sol en Tauro y el ascendente Escorpio. En la psicología de Freud lo que predomina es la tierra y el agua. La tierra, que tiene que ver con el mundo material, sensorial, el cuerpo, y el agua, que tiene que ver con el mundo de las emociones. Y la psicología freudiana es fundamentalmente una psicología del cuerpo y de la emoción. Por supuesto, Freud estaba consciente de la dimensión simbólica y Jung estaba consciente de esa dimensión física y emocional, porque todos estaban entrando en contacto con esa totalidad que es el ser humano. Tanto Jung como Freud entendían que el ser humano no se reduce a ninguno de esas dos, de esas dos categorías, de la categoría que yo suelo llamar adánica, cuando me refiero a algo donde hay predominio de tierra y agua. Yo lo suelo llamar adánico como una referencia al hecho de que Adán estaba hecho de tierra y agua, ¿verdad? O sea, de barro. O sea, Adán, el primer hombre, lo hicieron de tierra y agua, y eso para mí es un símbolo de un tipo de psicología atada a la realidad terrestre
a los ritmos de la naturaleza y a los ritmos del propio cuerpo y a las necesidades emocionales que se derivan de ese propio cuerpo. Entonces, a eso lo suelo llamar la psicología adánica. Mientras que cuando predomina el fuego y el aire, me refiero a la psicología de lo fantástico. O sea, cuando hay mucho fuego y aire, digo que en esa persona predomina la psicología de lo fantástico. De nuevo, siguiendo la tradición según la cual los seres fantásticos, como los genios, esos famosos genios que en la cultura musulmana Alá creó y los colocó dentro de esas botellas y las lámparas, los famosos genios de las lámparas. Esos genios supuestamente Alá los creó de fuego y aire. Entonces, la psicología de lo fantástico es una psicología que no respeta o no se detiene en los límites del mundo material, sino que de alguna forma se traslada con el poder de la imaginación de un punto a otro del universo en un instante, o es capaz también de levantar castillos en el aire, siempre gracias a esa capacidad imaginativa. Es el mundo de los símbolos, ¿no? Es el potencial del mundo abstracto de lo simbólico. Bueno, lo cierto es que es interesantísimo cuando uno piensa en la psicología de Jung y en la psicología de Freud, ver cómo cada uno de ellos dos tiene un énfasis muy claro en los elementos que estarían respondiendo a esos correspondientes enfoques. La psicología de Freud como psicología de lo adánico y la psicología de Jung como psicología de lo fantástico. Y por supuesto, eso hace que dependiendo de cómo esté uno alambrado internamente, se sienta más inclinado hacia un enfoque o hacia otro. Bien, pero fíjense en este detalle tan interesante. Resulta que el sol de Freud estaba en conjunción con la luna de Jung. A nivel de carta natal, el sol de Freud estaba en conjunción con la luna de Jung. O sea, allí se ve también un elemento de encuentro, ¿verdad? Muy claro entre ellos dos. Porque cuando ellos se conocen, que primero comienzan intercambiándose cartas en 1906, Jung le envía un libro a Freud, un libro que escribió, Freud le contesta agradeciéndole el libro y lo cierto es que de allí comienza una amistad muy, muy intensa entre ambos que dura hasta 1913 cuando rompen su amistad en términos muy muy tensos, ¿no? Realmente las últimas cartas son terribles. Las cartas que se intercambian al final son unas cartas, bueno, realmente donde se ve que esa amistad naufragó por completo. Y de allí se da la ruptura definitiva entre ellos dos. Entonces es interesante tratar de examinar qué se estaba moviendo entre 1906 y 1913 en las cartas de ellos dos. Por supuesto, siempre a nivel de carta natal vamos a tener ese contacto del sol y de la luna. Y fíjense que también el Quirón de Jung está en conjunción con la Venus de Freud. Venus, que es regente de Tauro, ¿verdad? Recordemos que Freud tenía su sol en Tauro, entonces Venus, regente de Tauro, está recibiendo la conjunción del Quirón de Jung. Y al mismo tiempo, el Quirón de Freud está sobre el ascendente de Jung. ¿Ok? Entonces tenemos un doble contacto significativo. Bueno, y no solamente el Quirón sobre el ascendente, sino ese mismo Quirón también le estaría haciendo oposición al sol de Jung, ¿no? Entonces, o sea, de todas, independientemente de la duda que tenemos con respecto a la hora de nacimiento de Jung, sabemos que el Quirón de Freud le hacía oposición a su sol y muy probablemente también conjunción a su ascendente. Vale, bien, perfecto. Una de las formas que tenemos para avanzar el tiempo dentro de una carta son las progresiones. Evidentemente he estado trabajando un poco sobre ese tema. Me permito rápidamente hacer la cuña porque ustedes saben que
en la lista de posibles cursos que ofrecí está el tema de las progresiones. Y curiosamente es el curso de progresiones el que ha tenido mayor respuesta. Digo curiosamente porque al principio no me lo imaginaba. Cuando Enrique me pidió que abriese un curso de progresiones, cuando le pregunté a la gente qué curso querían, y él me dijo un curso de progresiones, lo agregué a la lista, pero me pareció muy curioso porque es una técnica que normalmente se da como por sabida, ¿verdad? Uno dice ya, bueno, las progresiones son muy sencillas o las manejo o allí ya no hay mayor misterio. Pero precisamente poniéndome a investigar ya de forma más detenida sobre el tema de progresiones con miras a dar el curso, porque ya supuestamente tenemos el grupo mínimo para darlo. Entonces, bueno, le he ido ganando como más, ¿cómo podríamos decirlo? Más respeto a la técnica, al poder de la técnica en sí misma. Yo siempre he utilizado progresiones combinándolas con otras cosas, pero el reto de este curso es ver qué tan lejos podemos llegar utilizando progresiones como técnica principal. Es decir, qué tanto provecho se le puede llegar a sacar a las progresiones. Y realmente he encontrado cosas maravillosas durante el proceso de preparación del curso. Por cierto, aprovecho también en este punto para comentar que yo sé que me han pedido otros cursos, me han pedido de electivas, en particular de astrología electiva y de astrología horaria. Pero el problema con el tema de astrología electiva y de astrología horaria es que, digamos, para poder dar esos cursos de electiva y de horaria, tengo que organizar una serie de ideas propias que tengo sobre el tema, bueno, que me ha costado, digamos, como darles forma, y entonces, bueno, no termino como de colocar esos cursos aquí entre las posibilidades para que la gente se inscriba, bueno, porque no me quiero sentir presionado a comenzar con ese curso antes de tener esos elementos bien maduros, ¿no? Como les comentaba. Bueno, en fin, nada, disculpen el desvío. Lo cierto es que entonces vamos a trabajar con progresiones. Vamos a ver este tema de la carta de Jung y de la carta de Freud en ese momento en el que se conocen y hacia 1906, tratando de utilizar principalmente las progresiones. Bien, colocar, vamos a colocar la fecha de la de la primera carta. Esta es el 6 de abril de 1906. Es la primera carta que Freud le escribe a Jung como respuesta al libro que Jung le envió. Claro, uno podría poner la fecha en la que Jung le envió el libro, pero debió ser pocos días antes, no debe haber transcurrido mucho tiempo entre una cosa y la otra, y en todo caso no tengo esa fecha, no sé en qué fecha Jung le envió el libro a Freud, entonces, pero sí tengo esta, que es la fecha de la carta que Freud le envía a Jung contestándole y agradeciéndole el envío del libro, y se puede decir que es propiamente el inicio, ¿verdad? Que esa es la fecha en la que comienza la amistad entre ellos, el momento en el que Freud contesta y queda establecido el puente entre los dos. Entonces vamos a colocar un segundo set de datos. Vamos a colocar un segundo set de datos. Vamos a separar los dos sets de datos. Vamos a colocar en ambos sets de datos las progresiones correspondientes. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a la izquierda, bueno, no, vamos a ponerlo así. Ok, a la izquierda tenemos la carta de Jung con sus progresiones en el momento del encuentro con Freud.
Y a la derecha tenemos la carta de Freud con sus progresiones también a ese momento. Fíjense, por ejemplo, en este detalle tan simpático que ya les da una idea del poder de las progresiones en general, como un reloj significativo para marcar nuestra evolución en la vida. Fíjense que, como les dije antes, la luna no, perdón, disculpen, está la misma de los dos lados, disculpen, déjenme arreglar la segunda, tengo la misma carta en los dos lados, ahora sí está como les dije, o sea, ahora, ahora sí tenemos, ahora sí tenemos, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no? Oh, ¿qué pasó? Un momento. Aquí estoy teniendo un problema. Ah, no, ya está. Sí, sí. Es que arreglé la primera. A la izquierda tengo la de Freud, a la derecha tengo la de Jung. ¿Ok? Así será. A la izquierda tengo la de Freud, a la derecha la de Jung. Entonces, a la izquierda está la carta de Freud con sus progresiones al momento del encuentro, a la derecha la carta de Jung con sus progresiones al momento del encuentro. Entonces, recordarán que la luna de Jung caía sobre el sol de Freud. Bueno, fíjense dónde cae la luna progresada, la luna progresada de Jung. ¿Ok? La luna progresada de Jung está aquí en el grado 4 de Cáncer. Bueno, en el grado 4, bueno, casi al grado 5, ¿verdad? Está en el grado 456, grado 5 de Cáncer prácticamente. Bueno, fíjense que el sol de Freud estaba en el grado 4 de Cáncer, ¿ok? O sea, el sol progresado de Freud. O sea, es decir, ellos se encuentran en el momento en el que la luna progresada de Jung está en conjunción con el sol progresado de Freud. Y es un momento donde hay una química intelectual entre ellos tremenda. O sea, se da una relación que es una relación, como decía antes, súper intensa, donde Freud ve en Jung una especie de heredero intelectual, donde Jung considera a Freud como un maestro. O sea, se da una química intelectual entre ellos, pero extraordinaria, y emocional también, por supuesto. Eso se ve también en las cartas. La relación es extremadamente intensa, pero fíjense que este es un contacto muy intenso, pero también muy fugaz, ¿verdad? Un elemento que se va disolviendo rápidamente en el tiempo a medida que esta luna progresada sigue avanzando, ¿verdad? A medida que va avanzando por Cáncer, bueno, se va a ir separando de la conjunción al sol progresado de Freud. Pero además fíjense en otro detalle. La luna progresada de Freud estaba en Aries y la luna progresada de Jung en Cáncer, que son signos de cuadratura natural. O sea, eso significa que, como no, había una química muy especial por el hecho de que la luna, progresada, estuviese en conjunción con el, o sea, de Jung estuviese en conjunción con el sol progresado de Freud. Pero había también una tensión entre las energías de las lunas, que a medida que iba pasando el tiempo, estas lunas iban a seguir en cuadratura, porque recuerden que la luna se mueve más o menos, bueno, a veces va más rápido, a veces va más lento, pero la velocidad podemos considerarla más o menos estable, la velocidad de la luna. Entonces, si estas dos lunas estaban en cuadratura en ese instante, uno podía considerar que a medida que fuese avanzando, que fuese pasando el tiempo, se iba a mantener esa cuadratura de las lunas. Solamente que esa cuadratura pasaría luego a ser más importante por el hecho de que ya no tendría el elemento paliativo, el elemento de contrabalance que le proporcionaba
la conjunción con el Sol progresado, la conjunción de la Luna progresada de Jung al Sol progresado de Freud. Vale, bien, perfecto. Esto definitivamente ya es un punto importante, pero ¿qué ocurre si nos vamos al final, verdad? Si nos vamos al final de este periodo, vamos a colocarnos, vamos a colocarnos en la última carta, que es ya la de la ruptura. O sea, la última carta que Jung le escribe a Freud, que es una carta extremadamente lacónica, en la cual Jung le dice que sí, que está de acuerdo, que rompamos la amistad, que mejor no saber el uno del otro. Hay una frase allí que dice, el resto es silencio. O sea, es una carta, qué sé yo, de 4 o 5 líneas, donde se ve que, bueno, que la amistad que entre ellos dos ya había naufragado por completo. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? Bueno, y ojo, en este caso, uno de los puntos más importantes, por supuesto, es la ruptura con Freud. Pero también es importante lo que les mostré antes, el famoso, el famoso libro rojo. El famoso libro rojo. Porque fíjense qué pasa con este libro rojo, déjenme ponerlos en contexto. Este libro rojo se publicó, o sea, llegó a hacerse público hace muy poco tiempo, en el 2000 y pico, no recuerdo. Y la edición facímil esta que les estoy mostrando, la publicaron creo que fue en el 2009 o 2007, por allí. O sea, no hace mucho. O sea, no hace mucho que este libro está, que está accesible. Pero, según el propio Jung, todo lo que él hizo en su, o sea, desde 1913 en adelante, todo el trabajo que él hizo hasta su muerte en 1961, estaba basado en lo que él descubrió mientras estaba trabajando en ese libro. O sea, en toda la forma en la cual su propio inconsciente se le logró hacer visible o pudo entrar en contacto con esas imágenes del inconsciente a través de ese trabajo personal, que ese fue el manantial del cual él bebió para desarrollar toda su teoría, todo su enfoque. Entonces, no solamente estamos hablando de la ruptura con Freud, estamos hablando del encontrar su propio camino, encontrar su verdadero camino desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista teórico. Algo muy importante ocurrió dentro de Jung entre 1912 y 1913, porque en 1912 fue que comenzó, o sea, este libro lo comienza en 1913, pero en 1912 es cuando empezó a sentir la necesidad de trabajar en esta dirección. Él tuvo varios sueños en 1912 que lo alteraron mucho, y esos sueños de 1912 fueron los que lo llevaron a comenzar a trabajar en este libro a partir de 1913. Y el año anterior, en 1911, fue cuando Jung comenzó a estudiar seriamente astrología. O sea, es decir, desde 1911, podríamos decir, en adelante, había algo que se estaba moviendo, que se estaba transformando dentro de Jung. Y en algún momento, ¿verdad? Eso termina manifestándose en un nuevo rumbo para su desarrollo profesional, por una parte, y por la otra en la ruptura con Freud, porque simplemente Freud no entendía para nada todo el marco conceptual en el cual se estaba moviendo Jung y hacia el cual se estaba dirigiendo. Para Freud eran algo, o sea, era refugiarse en lo irracional y en lo supersticioso. Desde el punto de vista de Jung, perdón, de Freud, Jung lo que estaba haciendo era abrazando un universo irracional y lleno de supersticiones. En cambio, para Jung, lo que él estaba haciendo era adentrándose en los caminos de su propia alma
y a través de ese camino entrar en contacto con el alma universal, con el inconsciente colectivo. Vale, bien. Entonces, ¿qué se estaba moviendo allí? Vamos a irnos, vamos a poner la herramienta para desplazarnos en el tiempo y vamos a movernos hacia atrás, vamos a irnos moviendo hacia atrás. Ah, por cierto, yo no sé si se dieron cuenta de que tengo dos ruedas, pero cuando cambio la fecha de fondo, cambia en las dos ruedas, ¿verdad? La fecha de fondo cambia en las dos ruedas. Eso lo consiguen, eso lo consiguen en Event Data, activando este botoncito cuando tienen cartas múltiples, activando este botoncito que dice sincronizar los datos de background. Si ustedes activan este botón que dice sintonizar los datos de background, pueden hacer esto, que es muy práctico, ¿no? Cuando uno quiere tener dos cartas y compararlas, pero no solamente comparar las cartas, sino también comparar la evolución de algún indicador astrológico a través del tiempo. Bueno, esto es particularmente útil. Bien, entonces bueno, ahí estamos en 1911, ahí estamos hacia septiembre, ahí está, de 1911. Y entonces, bueno, como decía antes, uno se podría preguntar qué estaba cambiando en la carta de Jung en esa época. Y una de las cosas más importantes era la llegada de Marte a Capricornio. De hecho, fíjense que allí Marte está en el grado 29 minutos 59 segundos 59, lo cual significa que si nos movemos un poquitico más, vamos a movernos unos cuantos días, a ver, ahí está, ahí ya pasó, vamos a ver si puedo ubicar exactamente cuando entró, a ver, a ver, un poquito más, ajá, ahí está, ahí está, ahí está, se fue el audio, pongo pausa. Ajá, entonces les estaba comentando de el paso del el Marte progresado de Jung, de Sagitario a Capricornio. Un paso que ocurrió, un paso que ocurrió, ya les digo, vamos a poner aquí un poquito menos, ajá, aproximadamente, a ver, estamos hablando de, ajá, ahí está, estamos hablando del 7 de septiembre de 1911. O sea, el 7 de septiembre de 1911, el Marte progresado de Jung pasa de Sagitario a Capricornio. Este Marte en Sagitario estaba regido por este Júpiter en Libra. Y súbitamente, o sea, Júpiter en Libra, que se encuentra en la casa 9, y que de alguna forma está reforzando, ¿verdad?, características sagitarianas, todo lo que tiene que ver con la expansión, ¿verdad?, el tema de la expansión, la aventura del pensamiento en este caso, ¿no?, el tema de la aventura en general, pero en este caso más bien como la aventura del pensamiento. Sin embargo, este Marte pasa de Sagitario a Capricornio. ¿Y por qué Marte es tan importante? ¿Por qué en la carta de Jung, por qué creen ustedes que yo estoy relacionando los cambios en el estado mental de Jung, en el desarrollo intelectual de Jung, con el paso de Marte de Sagitario a Capricornio? ¿Alguien ve algo relacionado con el Marte porque Jung es de fuego? No, o sea, sí, Jung tenía su sol en fuego, pero no, ese no sería el punto. O sea, ¿por qué razón Marte va a tener que ver con la mente? ¿Por qué razón vamos a asociar a Marte con la mente? ¿Por qué en la carta de Jung esa sería una asociación natural?
Carolina dice por el aspecto a la luna. A ver, ¿a qué se refiere? Marte está en el grado 21, su luna en el grado 15. No, no veo ningún aspecto natal, no veo ningún aspecto. Eh, eh, no, ¿verdad? Bueno, se los digo, porque Marte rige la casa 3. O sea, en la carta de Jung, ¿verdad? La casa 3 comienza aquí en Aries. Entonces, Marte es el regente de Aries. Marte es el regente del área de la vida en la carta de Jung que asociamos con la comunicación, con las destrezas mentales, con la forma en la cual manejamos, ¿verdad?, nuestra relación mental con nuestro entorno. Entonces, el Marte en la carta de Jung va a tener un impacto natural sobre cualquier tema relacionado con lo intelectual, con su manera de entender el mundo a través de esas cualidades y esas destrezas que asociamos a las actividades de la casa 3. Entonces, bueno, lo cierto es que este paso de Marte a Sagitario pasa a ser importante. ¿Y qué ocurre cuando Marte pasa de Sagitario a Capricornio? ¿Qué le pasa a Marte cuando pasa de Sagitario a Capricornio? O sea, sin inventar mucho, a nivel de dignidades planetarias, ¿qué está pasando? Cuando se exalta, exactamente, pasa de un signo en el cual no tiene ninguna dignidad, bueno, salvo eventualmente por término, ¿no? Me imagino que, no recuerdo ahorita, Sagitario, el último término de Sagitario, déjeme abrir otra instancia del programa, porque realmente en este momento no recuerdo si el último término de Sagitario es de Saturno o es de Marte. Eh, Creo que es de Saturno, pero no estoy seguro, déjeme ver. No, es de Marte, es de Marte. Estaba en su propio término, estaba en su propio término. O sea, la única dignidad que tenía este Marte al estar al final de Sagitario era que estaba en su propio término. El Marte natal, el Marte natal de Jung, vamos a, vamos a colocar la carta de Jung por aquí para verla con sus términos. El Marte natal de Jung estaba en el grado 21, es decir, que se encontraba en término de Saturno. O sea, Jung nace con Marte en Sagitario y en término de Saturno, así que este es un Marte peregrino, ¿no? A ver, sí, efectivamente, es un Marte peregrino, ahí no hay ningún tipo de dignidad. El Marte de Jung, el Marte natal de Jung, es un Marte peregrino. Cuando ese Marte peregrino entró en los últimos grados de Sagitario por progresiones, mejoró un poco, ¿verdad? Porque por lo menos estaba en su propio término. Pero estar en su propio término es una dignidad más bien pequeña comparada con lo que significa la exaltación o la regencia. El gran salto de este Marte es cuando cruza la barrera entre Sagitario y Capricornio y pasa a ser un Marte exaltado. Pero fíjense en algo importante. En el momento en el que Marte se exalta, y entra en Capricornio, está entrando en un signo de cuadratura natural con el Marte natal de Freud. El Marte natal de Freud, bueno, y su Marte progresado también. O sea, Freud tenía Marte natal en Libra, ¿ok? En el grado 3 de Libra. Por lo tanto, el Marte progresado en el grado 0 de Capricornio ya le estaba haciendo cuadratura al Marte natal de Freud. Pero, o sea, y uno podría decir que ya le venía haciendo cuadratura desde antes, ¿no? Desde que estaba en Sagitario. Pero ustedes saben que una cuadratura o cualquier otro aspecto puede estar fuera de signo o en el signo correcto. Y las cuadraturas o los trígonos o las oposiciones fuera de signo son más débiles que esos mismos aspectos cuando involucran los signos apropiados. Es decir, una oposición que vaya desde el final de Piscis, desde el comienzo de Piscis hacia el final de Leo,
es muchísimo menos fuerte que una oposición que vaya desde el principio de Piscis hacia el principio de Virgo. Y así sucesivamente. O sea, los signos para que se dé el aspecto tienen que ser signos que naturalmente involucren ese aspecto. Es decir, por ejemplo, Virgo y Sagitario son signos de cuadratura natural, o Libra y Capricornio son signos de cuadratura natural. Entonces, cuando el Marte de Jung pasa de Sagitario a Capricornio, en ese momento comienza a sentirse la cuadratura con el Marte de Freud. Marte, que sabemos que en la carta de Freud regía su ascendente. Por supuesto también regía su casa 6, pero aquí lo importante es ver este Marte de Freud como el regente de su ascendente. Que por cierto, aquí esto vale la pena para hacer el comentario, ¿no? El Marte de Freud, o sea, rige el ascendente Escorpio porque es el regente tradicional de Escorpio. Por allí Paz escribió en alguna parte algo sobre el por qué no considerar a Plutón como corregente de Escorpio, a Neptuno como corregente de Piscis, a Urano como corregente de Acuario. Y realmente de lo que se trata es de qué es el significado que le das a la palabra corregente. Es decir, sabemos que Marte es el regente de Escorpio, Júpiter el regente de Piscis y Saturno el regente de Acuario. Y si yo digo que esos otros planetas son corregentes y el significado que le doy a esa corregencia es tal que cuando yo veo el ascendente Escorpio de Freud, cuando busco entender ese ascendente con mayor detalle, me voy a Marte, no me voy a Plutón, sino que me voy a Marte, digo que este es un ascendente Escorpio con toques libras, y digo que es un ascendente Escorpio de una persona que se interesaba mucho por temas de casa 11, ¿verdad? Si yo digo eso y sigo llamando corregente a Plutón, bueno, pues perfecto, llámenlo como quieran, lo quieren llamar corregente, llámenlo corregente. Pero si el asunto es que me dicen que Plutón es corregente y eso lo coloca en el mismo estatus que Marte, ¿verdad? Si me dicen entonces que tanto Plutón como Marte tienen iguales derechos, por así decirlo, sobre Escorpio, ahí es donde digo no. O sea, Plutón y Marte no tienen los mismos derechos sobre el signo de Escorpio. Y esto de los mismos derechos está yendo a la raíz de la palabra regencia. O sea, la palabra regencia en su origen viene de un término griego que es oikodéspotes, o sea, el dueño de la casa, el señor de la casa, y que tenía un significado, entre otras cosas, de carácter administrativo, la persona que puede tomar decisiones. La persona que puede tomar decisiones en esta casa es ese oikodéspotes. Y esa es la idea de la regencia. El regente es un personaje que tiene poder sobre lo que ocurre en el correspondiente signo. En cambio, el hecho de que Plutón esté en Tauro, bueno, Freud lo comparte con toda la gente que nació años antes que él y años después que él. Toda la gente que tenía algo en Escorpio durante el larguísimo periodo en el que Plutón estuvo en Tauro, bueno, pues tenía también ese Plutón ahí en Tauro. Entonces, eso estaría aplanando el significado de Escorpio a lo largo de una década. Durante toda una década, todo el mundo que tenía algo en Escorpio lo tenía en tono Tauro y en la casa en la cual le cayera Plutón. En cambio, cuando uno utiliza Marte como regente, eso está proporcionando una serie de matices interpretativos que van diferenciando a la persona que nació este mes de la persona que nació el mes que viene. Y ese es el ritmo natural de la astrología en su sentido original.
Lo mismo ocurre con Saturno, lo mismo ocurre con Júpiter, comparándolo con los otros planetas de movimiento más lento. Fíjense que el más lento de los planetas tradicionales es Saturno, que tiene un ciclo de 28 años, y luego saltamos a Urano, que tiene un ciclo de más de 80 años. Entonces, definitivamente ese movimiento de los planetas tradicionales le da un relieve continuo, una renovación continua al panorama de las energías astrológicas, que se pierde totalmente si uno considera que los regentes son los planetas modernos. Entonces, claro, cuando me hablan de corregencia, como digo, bueno, simplemente me la tienen que definir. Yo prefiero hablar de afinidad. O sea, y si cuando dicen corregencia están queriendo significar lo mismo que yo digo, o sea, que yo trato de significar cuando uso la palabra afinidad, bueno, pues estamos bien. Efectivamente, si una persona tiene ascendente en Escorpio, los aspectos y posición por casa de Plutón pasan a ser especialmente importantes, pero no son los factores que van a matizar la expresión de la energía escorpiana en su carta. La energía escorpiana en su carta va a estar modulada por la posición por casa, signo y aspecto de Marte. No sé si con eso te contesté tu pregunta, Paz, o si eventualmente va a hacer falta que grabe algo sobre este tema. Ok, vale, bien, perfecto. Ok, vale, entonces seguimos acá. De nada. Vale, entonces, ok. Decía que cuando Marte de Jung pasó de Sagitario a Capricornio, pasó a entrar en un signo de cuadratura natural con el Marte de Freud. No solo su Marte natal, sino también su Marte progresado. El Marte progresado de Freud nunca llegó a salir de Libra. O sea, Marte estaba retrógrado cuando él nació, se puso directo poco tiempo después de su nacimiento y permaneció a lo largo de su vida en el signo de Libra. No llegó a avanzar a Escorpio, o si llegó a avanzar habrá sido al final de su vida. Pero la mayor parte de su vida Marte estuvo en Libra. Y en la época a la que nos referimos, tanto el Marte progresado como el Marte natal estaban en Libra. Pues, o sea, el Marte natal pues siempre estaría en Libra y el Marte progresado también estaba allí. Bueno, otra cosa, otro detalle interesante que se me había olvidado comentarle. Fíjense en esto. El Marte de Freud está entre las dos Lilith. Recuerden que, perdón, Carolina dice, la regencia de pasar a Capricornio pasó a Saturno, que está en el signo de Sol. También, muy bien, Carolina. Lo que está señalando Carolina también es importantísimo. El Marte de Jung, cuando pasa a Capricornio, pasa a estar regido por Saturno en Acuario, en casa 1. Entonces, le da un matiz acuariano de búsqueda de seguridad en el mundo de las ideas, pero además hace énfasis en el yo, en la identidad. Entonces este es el momento en el cual intelectualmente él se independiza y empieza a hacer una construcción propia. Está magnífico, ¿verdad? Ese símbolo de la autoafirmación, que sería pasar de un Marte regido por un Júpiter en 9 y en Libra a un Marte regido por un Saturno en Acuario y en casa 1. Entonces aquí es donde desarrollo mi propia teoría, aquí es donde me afirmo en mi propia manera de ver ese mundo de las ideas. Vale, pero les estaba comentando que el Marte de Freud y también el de Jung, ambos estaban en su carta natal entre las dos Lilith, y las Lilith tienen un carácter muy sexual. O sea, recuerden que fíjense que en el caso de Jung está más hacia un lado, ¿verdad? Está más cerca de la Lilith osculatriz que de la Lilith natural. Pero Marte también está entre las dos Lilith. Mientras que en el caso de Freud está totalmente entre las dos Lilith. Bueno, ¿qué ocurre? A través de las progresiones, el Marte de Freud sigue estando entre las dos Lilith, ¿verdad? Mientras que el Marte de Jung, al progresar, sale
del espacio entre las dos Lilith, tanto natales como progresadas. Fíjense qué interesante esto, teniendo en cuenta que una de las razones de la ruptura entre ellos dos es el hecho de que Jung no estaba de acuerdo con la base pansexual, ¿verdad? Con esa visión que le daba un privilegio absoluto al tema de la sexualidad dentro de la psicología freudiana. O sea, eso de que Freud colocaba la sexualidad casi que como el alfa y el omega de la energía psíquica, era algo con lo que Jung no estaba de acuerdo. Entonces, eso se ve muy claramente en ese Marte de Freud, todo el tiempo atrapado entre las dos Lilith. Es decir, en ese espacio que asociamos con el instinto, con la conexión instintiva con la sexualidad. Mientras que en el caso de Jung, muy rápidamente, Marte se libera de esa zona y entonces él empieza a entender las motivaciones de la psique humana más allá de lo estrictamente sexual. Sin renunciar al aspecto sexual, amplía su marco de referencia para ir más allá de lo estrictamente sexual. Vale, bien, perfecto. Bueno, entonces lo cierto es que ese Marte, al entrar allí, entra en signo de cuadratura natural con el Marte de Freud, y ahí es donde empiezan a saltar chispas entre ellos. Y eso va a seguir aumentando a medida que va pasando el tiempo, a medida que se van acercando cada vez más a ese momento de la ruptura. Vamos a ir avanzando hacia el momento de la ruptura. Vamos a ir, bueno, de hecho, vamos a avanzar de una vez. Vamos a colocarnos en el momento de la ruptura. La última carta. Ok, ahí está. Bien. Entonces, cuando nos colocamos allí en el momento de la última carta, bueno, aquí tenemos, ¿no? Marte ya ha llegado al grado 0, minuto 34, es decir, esta cuadratura es más fuerte. Y fíjense que la Lilith de Jung, perdón, de Freud, la Lilith progresada de Freud para esa época, estaba también por allí, por el comienzo de Libra. Entonces no es solo una cuadratura al Marte natal, sino también una cuadratura a la Lilith progresada. O sea, en esa época Marte natal y Lilith progresada estaban en conjunción, y Marte está activando cuadratura en esta dirección. Pero uno podría decir, bueno, ¿cuál es el disparador? ¿Cuál es el disparador que termina de hacer que se dé el corte entre ellos? Fíjense lo que les comentaba antes de las lunas. La luna de Jung se encontraba en Libra y por lo tanto estaba en cuadratura con la luna de Freud, que se encontraba en Cáncer en ese momento. Siguen las cuadraturas. Pero fíjense que en ese momento la luna progresada de Freud estaba en conjunción con el Sol. Sí, exactamente, tal cual, eso. La luna progresada de Freud estaba en conjunción con el Sol, era una luna nueva progresada. Entonces esto le estaba dando una mayor tensión a la cuadratura de las lunas. O sea, es decir, no era solamente que le estaba haciendo cuadratura, o sea, que había cuadratura entre las lunas, sino que también estaba haciendo cuadratura al Sol. Recuerdan que se conocen en la época en la que la luna progresada de Jung le estaba haciendo conjunción al Sol de Freud. Bueno, se separan en la época en la que la luna progresada de Jung le está haciendo cuadratura a la conjunción Sol-Luna progresada de Freud. O sea, este es el factor a nivel de progresiones que nos está hablando de la ruptura definitiva. Aparte, por supuesto, de la cuadratura de los Martes que decía. Carolina, esa conjunción cae sobre el Mercurio natal de Jung. Es que no veo los datos. Ah, claro, los tengo tapados. Ok, los tengo tapados, déjame destaparlos allí. Ok, ajá, pero igual te lo digo. Me estabas preguntando, esa conjunción cae
sobre el Mercurio natal de Jung. El Mercurio natal de Jung está en el grado 13, entonces sí, o sea, no cae exactamente, cae a 3 grados. O sea, cae a 3 grados, pero es lo suficientemente cercano para que sea significativo. El Mercurio natal de Jung estaba en el grado 13 y esta luna nueva progresada de Freud estaba ocurriendo en el grado 10. Y como digo, la luna progresada de Jung estaba en Libra y por lo tanto le estaba haciendo cuadratura a esa conjunción Sol-Luna y también le estaba haciendo cuadratura a Venus y a Saturno. O sea, Venus y Saturno progresado en la carta de Freud estaban en conjunción y esa luna progresada estaba haciéndole cuadratura a toda esa energía. Esta luna progresada estaba en tensión con todo este stellium de energía progresada en la carta de Freud. Vale, bien. Pero además hay otro factor que quiero que noten. Voy a agregar ahora en el segundo set de datos, que es el que corresponde a la carta de Jung, voy a agregar tránsitos. Pero vamos a conservar progresiones secundarias. Ahí está. Ok, entonces tenemos en el primer anillo, en el primer anillo está la carta de Jung, en el segundo anillo está su carta progresada y en el tercer anillo están los tránsitos de ese momento. Bueno, fíjense en esto. El Plutón progresado de ese momento, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ese Plutón progresado estaba en el grado 28 minuto 43, ¿verdad? Bueno, allí en el grado 28 minuto 43 ya estaba empezando a hacerle la oposición al Marte progresado. Posteriormente, cuando este Plutón termina de entrar allí, cuando este Plutón termina de entrar en Cáncer y le hace la oposición al Marte progresado, ese va a ser el momento en el cual él comienza con el libro rojo. O sea, aquí ya estaba en el orbe, fuera de signo, como les dije antes, no es tan fuerte porque es fuera de signo, pero ya este Plutón en el grado 2843 ya le estaba haciendo oposición a este Marte progresado en el 034. Fíjense que el Júpiter en tránsito estaba en conjunción con el Marte progresado. Evidentemente, este Júpiter en tránsito ya fue suficiente para cargar de energía a este Marte y ser otro de los factores que terminó cristalizando esa ruptura entre ellos dos. Pero luego, cuando este Plutón por tránsito termina de cruzar de Géminis a Cáncer y le hace la oposición a Marte, bueno, ese es el momento en el cual Jung comienza con esa aventura de exploración de su mundo interno, que es el libro rojo. Entonces es extraordinario como uno ve esa danza de las progresiones y de los tránsitos combinándose para describir con mucho detalle el momento psicológico y también las manifestaciones concretas que se dieron en ese momento en la vida de Jung. Vale, bien, lo voy a dejar hasta aquí, llevamos 1 hora 3 minutos, yo creo que cubrimos un buen arco, ¿verdad? Creo que si lo cerramos aquí podemos decir que tuvimos un comienzo y un final. Sí, ¿verdad? Vale, qué bueno, me alegra que te haya gustado. Genial, qué bien. Bueno, sí, a veces las cosas improvisadas salen bien. En todo caso, lo más importante que era verificar que esta forma de trabajar funciona, efectivamente lo cubrimos y así vamos a trabajar de aquí en adelante. Con el enlace del Join Me y el enlace del Skype. Vale, genial. Ok, vale, qué bueno, nada, qué bueno que les gustó.
Gracias por estar allí, gracias por ayudarme con esto. Repito la cuña de hace un rato. Luego imagino que haré algo para motivar a la gente a ver si se inscribe alguien más. Pero como les digo, muy probablemente el primer curso que vaya a comenzar sea ese taller de progresiones cuando tengamos un grupo. O sea, lo comenzamos cuando tengamos un grupo. O sea, supuestamente ya tenemos las 6 personas mínimas, pero de las o sea, de las 6 personas que me dijeron que sí, ¿verdad? Aquí, fíjense, les explico. Vamos a quedarnos unos minuticos para explicarles cómo va esto, o sea, cómo me estoy imaginando este tema de los cursos. Fíjense, aquí yo creé un grupo privado que ustedes no pueden ver, o sea, no pueden ver a menos que estén dentro de este grupo, a menos que yo los haya agregado aquí. Esto es lo que en River se llama un team. Los team o equipos, ¿verdad? Que son los foros que vamos a utilizar para los cursos, son grupos en los cuales nada más pueden entrar aquellas personas que han sido agregadas, ¿no? No son como los foros abiertos donde cualquiera puede entrar. Entonces yo creé este foro, que es este team, que es el que va a servir para las clases. Y allí tengo a Ana, Aleca, Enrique, Fabio, Juan y Laura, que fueron las personas que me dijeron que estaban interesadas en el curso. Y de ellas me han confirmado, o sea, me han vuelto a confirmar que sí, que están interesados, Juan, Ana y Laura. Pero Aleca, Fabio y Juan, perdón, Aleca, Fabio y Enrique, perdón, aún no me han confirmado. Entonces por eso, a ver, Alberto dice, al final perdí el sonido, muy interesante, gracias Eduardo, me estaré comunicando, un saludo para todos. Vale, gracias Alberto. Ajá, entonces decía que por eso todavía no he terminado de arrancar con el curso, porque necesito estar seguro de que hay por lo menos 6 personas que estén comprometidas con la actividad antes de decirle a la gente, bueno, mira, sí, paguen la inscripción porque vamos a abrir el curso. Entonces, la idea es esa. Quienes me vayan diciendo que sí, bueno, los voy agregando en este grupo. Y cuando tengamos 6 personas confirmadas aquí en este grupo, entonces allí vamos a comenzar propiamente con el curso. Y la idea es que este grupo lo utilicemos no solamente para colgar los materiales del curso, sino también para intercambiar, preguntar, comentar. O sea, que utilicemos las herramientas de comunicación colaborativa y de red social que nos proporciona River para complementar la enseñanza. Es decir, que sea una experiencia de aprendizaje colaborativo. La idea es aprovechar las herramientas que nos da River para potenciar la experiencia de aprendizaje. Pero para hacer eso, bueno, necesitamos tener el grupo ya de personas que estén comprometidas con el curso. Entonces, bueno, nada, y en esta misma tónica será que vaya abriendo los otros cursos que iré ofreciendo. Esos de astrocartografía o también, no recuerdo cuáles son los temas que en este momento están propuestos. Déjenme buscarlos de nuevo. En posibles cursos tenemos astrocartografía, estrellas fijas. Estrellas fijas también hay varias personas que están interesadas en estrellas fijas. Entonces es posible que este sea el siguiente curso, porque creo que ya hay como unas 5 personas interesadas en el de estrella fija. Entonces progresiones y estrellas fijas seguramente serán los grupos que comience una vez que tenga ya, como digo, esos grupos ya establecidos. Vale, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá. Voy a cerrar todo, cierro el Skype y cierro el Join Me. De nuevo, gracias por estar allí y bueno, seguimos en contacto. Bye.